Yacotzin Bravo Espinosa. Nosotros la conocimos porque es autora de una publicación, de un libro que cuenta la lucha de San Miguel de Progreso, o Juba Bajín, como se llama en su lengua. Es un pueblo en la montaña de Guerrero que nosotros, Julia, Florian, Ime, Dolores y yo, acabamos de visitar en los últimos días. Y invitamos a Yacotzin a hacer unas reflexiones, como dije antes, sobre el tema de memoria y defensa de territorio. Yacotzin es maestra en Derecho por la UNAM y doctora en Ciencias Antropológicas por la UAM, en la Universidad Autónoma de México. Realiza investigación colaborativa a través del acompañamiento jurídico con movimientos indígenas en México. Sus publicaciones se enfocan en derechos de los pueblos indígenas, conflictos socioterritoriales y despojo, pluralismo jurídico y globalización, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, teoría jurídica y geografía crítica. ¡Wow! Ese es un abanico de temas. Bueno, Yacotzin, adelante. Bueno, antes que nada, muchas gracias a la Fundación por hacer esta provocación. Efectivamente, el tema de memoria es un tema que se ha explorado mucho en torno al territorio en Colombia, por ejemplo, ¿no? Con la masacre en Naya y todo el Cauca, pero en México pues es una gran provocación que he venido pensando desde que me invitó Dolores. Entonces, bueno, un poco reflexionando sobre qué es lo que iba a decir este tema, y voy a decir dos conclusiones previas, ¿no? La primera conclusión a la que llegué es que pues para hablar de memorias y defensa del territorio tendrá que estar un pueblo indígena aquí, ¿no? Y yo soy una investigadora, entonces decidí más bien pues hablarles sobre mi experiencia, mi encuentro con las diferentes construcciones de las memorias, la forma en que las he comprendido y las he problematizado desde la colaboración como abogada, como antropóloga, como investigadora. Les iba a hablar de dos experiencias, ahora les voy a hablar de la experiencia con la que coincido con la Fundación, que es esta experiencia en San Miguel del Progreso y la montaña. Y en ese sentido, pues las fotos solamente las dejaremos hasta donde aparezca la presentación del informe, pero porque iba a hablar de los Cucapá, el pueblo Cucapá con el que he trabajado desde 2010 como asesora jurídica, pero no va a dar tiempo. Entonces, bueno, la segunda conclusión que también estuve pensando un poco de cómo iba a desarrollar esto es mi papel como abogada, ¿no? Es decir, ¿qué función, qué papel tienen las memorias indígenas dentro de las reivindicaciones del territorio, en los procesos jurídicos o en los espacios de judicialización? Sobre esto no les voy a hablar, pero sí quiero adelantarles esta conclusión sobre que tienen otros pesos las memorias cuando hablamos en el espacio jurídico y en el judicial y en la justicia formal, ¿no? Tienen pesos estas narrativas, estas reivindicaciones históricas del territorio y su defensa que hacen los pueblos indígenas, cuando entran al mundo judicial, pues tienen objetivos y usos muy determinados, que se traducen a los lenguajes jurídicos y técnicos, y finalmente siempre cuando defendemos las y los abogados en los tribunales, pues caemos en determinismos y esencialismos de los que no quiero hablar, pero sí quiero dejarlos puntualmente puestos aquí, ¿no? Entonces, ¿de qué sí les voy a hablar? Pues más de mi papel y de mi experiencia como investigadora y del compromiso político y ético que uno hace como investigadora con los pueblos con los que he trabajado y colaborado, ¿no? Que siempre nos ponen en reflexión y en cuestionamientos y en contradicciones con nosotras y nosotros mismos. Y bueno, el caso evidentemente pues es el caso de la montaña, de la región montaña alta de Guerrero y Costa Chica. Bueno, este caso es muy emblemático porque lleva 22 años que está en defensa por su territorio contra 22 concesiones mineras a cielo abierto. Estas concesiones empezaron a otorgarse en 2009 y en 2020 la REMA había documentado que todavía existían 41 concesiones, de las cuales 15 siguen vigentes, 17 canceladas y 2 están en procesos de solicitud.
Pues, experiencia le ha acompañado desde 2019 a través de Tlachinolan, en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, REMA y la CRADET, y pues en la sistematización de su lucha política y 4 expedientes judiciales, porque tuvieron 4 procesos de judicialización, y que bueno, hicimos este libro junto con Tlachinola, en colaboración con Tlachinola y la Fundación, de sistematización de esta experiencia, ¿no? Entonces, en este territorio que es multiétnico, porque conviven tanto pueblos indígenas, Mepa como Nasabi, la minería no se ha podido instalar. Es decir, por eso también es emblemático, porque no hay una minera que se haya podido instalar después de 22 años. Y es esencial esta afirmación porque nos habla de la fuerza comunitaria que tiene este espacio y la organización que se ha traducido en esta no instalación de las minerías en las montañas, ¿no? Y que ha construido una narrativa muy fuerte contra las amenazas externas. Y las memorias, la memoria y las memorias de estos pueblos han sido fundamentales en la reivindicación de su territorio. Y las memorias no entendidas como un tema pasado, ¿no? Sino como un tema presente, es decir, un tema actual, que integran tanto parte de sus concepciones, percepciones y prácticas territoriales como su lucha misma en estos 22 años. La semana pasada estuvimos en un evento en Chilpancingo sobre peritaje antropológico y estuvieron los dos, el comisariado de San Miguel del Progreso, y tanto el presidente como el secretario se esforzaron en explicarnos a los antropólogos y a las antropólogas qué es su territorio, ¿no? Nos hablaron de las mojoneras, nos hablaron de sus espacios tradicionales, nos hablaron de las piedras tradicionales, nos hablaron de sus cerros, nos hablaron de sus fiestas religiosas. O sea, el esfuerzo que ellos hicieron para explicarnos que su espacio era un espacio tradicional, que era un espacio ancestral, que era un espacio MEPA, era inconcebible, ¿no? Entonces, ¿por qué explicar todavía, después de 22 años, que ellos tienen un espacio tradicional y que además fue necesario en su proceso de judicialización un peritaje antropológico? En su territorio de San Miguel del Progreso se instalaron 2 de las concesiones más grandes de la montaña de Guerrero, que ocupaba el 80% de su territorio, y 11 núcleos vecinos. Entonces, cuando el comisariado se esforzaba a decirnos toda esta lucha, y más bien se esforzaban en dibujarnos su territorio ancestral, junto con esas memorias, ¿no?, sobre su territorio, sobre sus ancestros, por qué es un territorio MEPA, cuándo llegaron, cómo se fundó antes de la colonización, integraron su propia lucha de defensa territorial. Nos hablaron precisamente del proceso de judicialización, nos hablaron del peritaje antropológico y nos hablaron de las estrategias internas, tanto locales como regionales, que en la montaña alta de Guerrero emprenden, ¿no?, a través del CRADEL, del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, contra el proyecto de la Reserva de la Biosfera y la Minería en la Alta Montaña. Y este Consejo Regional, por ejemplo, hacía foros, antes de la pandemia, hacía foros bimestralmente donde se narraban y se explicaban y se exponían los daños a la minería en otros espacios. De hecho, San Miguel del Progreso había aprobado ya dentro de su asamblea ceder a las concesiones su territorio. Posteriormente ellos fueron junto con varias comunidades de la montaña Carrizalillo y se dieron cuenta de los daños que tenía la minería a cielo abierto en sus territorios y bloquearon estas concesiones, ¿no? Entonces, fíjense, dentro de este ejercicio de la memoria que nos hacían en este evento, ellos integraron la defensa a la minería que han emprendido en 22 años y que siguen emprendiendo. De hecho, mañana y pasado va a ser el foro regional de la CRADET, y nos hablaban también, si podemos seguir cambiando las fotos, nos hablaban también de su estatuto comunitario, porque una de las estrategias que ellos hicieron fue hacer estatutos comunitarios y reglamentos internos donde controlan sus territorios, ¿no? Es decir,
Ellos en estos estatutos comunitarios integran de modo explícito el rechazo a la minería y además integran normas indígenas, normas agrarias, hacen algo que en la antropología jurídica llamamos interlegalidad, ¿no? Esta complejidad y esta mixtura de normas donde protegen, donde controlan sus territorios, ¿no? Entonces, dentro de esta memoria que San Miguel del Progreso nos exponía, ya integraban toda su lucha, integraban incluso cuando ellos se referían, al anterior, por favor, cuando ellos se referían a su estatuto comunitario, muy orgullosos, el comisariado nos decía, este estatuto comunitario está en MEPA. Es decir, no solo lo hicieron en español, sino hicieron el esfuerzo, es la única comunidad en la montaña que hizo el esfuerzo a traducirlo en MEPA. Y cuando nos hablan de esta traducción, nos dicen, lo que pasa es que nosotros tuvimos que demostrar ante el Poder Judicial que éramos una comunidad indígena y que nuestro territorio no estaba vacío, nuestro territorio era un territorio ancestral que no podían ocupar las minerías. Y cuando nos hablan ya de su estatuto, nos dicen, y vuelven a reafirmar, es que nosotros necesitamos demostrar que somos una comunidad MEPA y que podemos hacer nuestras normas en MEPA, ¿no? Y cuando hablan precisamente de por qué lo van a registrar ante el Registro Agrario Nacional, hacen referencia a este racismo estructural que tienen las autoridades y a esta necesidad de mostrar que son un pueblo MEPA y que pueden escribir, no solamente que tienen una memoria oral, sino que tienen la capacidad de realizar sus propias normas escritas en MEPA e irlas a oficializar. Y muy orgulloso, el presidente del comisionero decía, bueno, ya desde 2019 la autoridad del registro tiene nuestro estatuto y no lleva ni la tercera parte leída. O sea, no puede traducirla, no puede interpretarla y por eso no nos las expone. Entonces, la memoria y la defensa del territorio en la alta montaña, si bien es cierto, responde a estas agresiones externas contra la minería, también es cierto que responde a este racismo y colonialismo estructural en México, no solamente del Estado y las empresas, sino de la propia sociedad, frente a sus propias cosmovisiones territoriales, ¿no? Voy a cerrar con lo siguiente porque ya me están viendo feo. Pero no voy a ver a David, pero quisiera hacer una reflexión sobre, porque pareciera, y en esto quiero hacer una reflexión más crítica, ¿no? El papel que las y los investigadores tenemos cuando nos acercamos a este espacio o a estos espacios. Porque a diferencia de la región, bueno, todo el mundo conoce Guerrero, todo el mundo sabe pues la historia de graves violaciones de los derechos humanos, todo el mundo sabemos que en la sierra, en todo lo que se llama el cinturón dorado, es imposible entrar por la narcominería, ¿no? Entonces, ¿cómo comprender estos espacios que parecen pues lagunas dentro de estos espacios que son terroríficos dentro de Guerrero, ¿no? Y entonces cuando uno se acerca en una primera instancia dice, wow, ¿no? La organización comunitaria, la defensa del territorio, aquí los pueblos están súper organizados, sus estructuras comunitarias son fuertes. Y es cierto, ¿no? A comparación de todo el terror que vive Guerrero. Una segunda reflexión y que nos lleva a varias contradicciones ya como investigadoras e investigadores con un compromiso político es ¿qué pasa dentro de estos territorios? ¿Qué pasa con las mujeres? En la montaña alta de Guerrero y en la montaña donde las graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres están al día, ¿no? Donde los feminicidios, los matrimonios forzados, sobre esto he documentado mucho Tlachinola, ¿no? Y entonces, fíjense, en este recorrido, en esta participación que yo hice, acompañé a varios procesos de realización de los reglamentos internos y no estaban las mujeres. En muchas reuniones no estaban las mujeres y en las que estaban no participaban. Entonces, en estas percepciones, en estas memorias, en estos reglamentos que controlan los territorios, que expresan sus cosmovisiones, están ausentes las mujeres, ¿no? Otro elemento es, en otros talleres que hicimos, bueno, que hizo un grupo de investigación con el que estoy trabajando,
con comisarias, se hablaba de estos espacios comunitarios como espacios temerosos para ellas. Es decir, las comisarias que tienen cotidianamente que enfrentarse a casos de violencia extremos de género, muchas veces estos espacios de los cuales les hablo, de protección, de defensa, estas comunidades son espacios de riesgo para ellas, porque se enfrentan a las autoridades que permiten muchas violaciones a los derechos humanos de las mujeres, como los feminicidios, y también frente a las familias de los agresores, ¿no? Entonces, estos espacios externos que desde el externo podemos decir son espacios donde las memorias territoriales, donde hay una consolidación de la agresión externa, siguen siendo espacios de riesgo para las autoridades mujeres agrarias, tanto del comisariado como las comisarias, ¿no? Entonces, creo que, y quiero terminar con esto, que pues estás como investigador o como investigador con un compromiso político, siempre en la montaña te sientes en esta bipolaridad, ¿no? Donde entras y dices, guau, no, sí, la montaña y las comunidades y los MEPA y el comisariado, ¿no? Y por el otro lado, pues no se puede negar tampoco la politicidad y la dinamicidad de estos propios pueblos, como decían anteriormente, ¿no? La memoria es dinámica, es un continuum, donde los pueblos indígenas de la alta montaña tampoco están exentos del crimen organizado, porque históricamente el crimen organizado está ahí, la militarización, pero también las violencias extremas contra las mujeres indígenas, ¿no? Entonces, ¿cómo entender, cómo posicionarnos nosotras y nosotros como investigadores con compromisos éticos y políticos en estos espacios y en estas formas de construcción de la memoria, ¿no? ¿Cómo no esencializarlas? Porque no esencializarlas también es una apuesta política, ¿no? Ya no les voy a hablar del otro caso, pero no esencializarlos también implica observarlos desde su contradicción y reconociendo nuestras propias politicidades como externos. No solamente como internos, reconocer la politicidad de las mujeres y de las autoridades agrarias y la politicidad no siempre en sentidos positivos, ¿no? Es decir, la politicidad desde espacios de riesgo para las mujeres. Pero al mismo tiempo, cómo reconocer nuestra propia politicidad como externas y como personas investigadoras e investigadores que también de algún modo pues ponemos nuestro cuerpo en estos espacios yendo y colaborando con las organizaciones, con la propia CRADET. Entonces, creo que pues esto es como decía, o sea, creo que el caso de San Miguel del Progreso, que es visto, que no estamos en un espacio donde hay desplazamientos, en un espacio donde tenemos ahí la minería, donde tenemos los riesgos, nos ofrece precisamente este espacio de reflexión mucho más allá de los espacios de justicia transicional o de los espacios de desplazamiento donde las personas están reconfigurando sus memorias respecto de los espacios en los que se están yendo, pero en los que están llegando, ¿no? Aquí estamos hablando de un espacio que está defendiendo, que está usando la memoria, pero que también nos otorga, precisamente como ese colchoncito, nos otorga la oportunidad de problematizarlo y pensarnos contradictoriamente ahí, ¿no? Muchas gracias.